Veamos lo que dice Josué capítulo 6 del 1 al 20. Hoy vamos a aprender de cómo escuchar a Dios. ¿Cómo podemos escuchar a Dios? Número uno. Número dos, ¿cómo podemos visualizar lo que Dios me está diciendo? Dios muchas veces te quiere hablar y muchas veces Él te quiere llevar a visualizar lo que Él te está diciendo, porque una cosa es oír, otra cosa es visualizar. Pregunta: ¿cuántos de ustedes son los que aprenden no solamente escuchando, pero visualizando? Hay una dinámica poderosa cuando nosotros podemos visualizar. Es como que nos lleva a un entendimiento de lo que acabamos de conocer. Tú conoces algo, pero te lleva a un entendimiento cuando tú lo visualizas. Hay muchas maneras de cómo Dios habla. Y hoy le quiero enseñar esto, de cómo Dios habla. Entonces, ¿qué vinimos? Vinimos a aprender a escuchar la voz de Dios. Número dos, también a visualizar lo que Dios te está diciendo. Número tres, cómo aumentar tu fe y cómo hacer lo que te corresponde como un hijo y como un guerrero. Y al final, cómo entonces tú puedes tomar lo que Dios te ha prometido, lo que Dios dice que te corresponde como hijo, lo que a ti te pertenece, lo que a ti te pertenece. Eso es todo lo que dice la Escritura. Cuando tú lees una porción de la Escritura y toca tu espíritu, qué bueno verte en esta casa, hijo. Cuando Dios toca tu espíritu, cuando Dios te da una palabra y te vivifica, esa palabra es tuya, esa promesa es tuya. A veces nosotros pensamos que necesitamos que nos saquen alas y que si tenemos alas, entonces las promesas de Dios se cumplen en nuestra vida. No. Eso no es así. Las promesas son para los hijos. Y si usted le entregó su vida a Cristo, usted es un hijo. Dile a la persona que está a tu lado: yo soy un hijo de Dios. Estoy en proceso. Dile que estoy en proceso. Ahora no vaya y le diga: pero tremendo proceso es tuyo. Tú llevas 10 años en este proceso hasta que Cristo venga. Dile que está a tu lado: hasta que Cristo venga. Pero es muy importante, vamos a entender esto. ¿Cómo nosotros podemos tomar esta promesa? La promesa en la Escritura, vamos a leer en Josué capítulo 6, donde la promesa también se conoce como esa tierra prometida que Dios tiene para ti. Ahora, cuando digo tierra prometida, no quiero que nadie se me vaya para Nueva York. Pastor, usted predicó y sentí en el espíritu que Dios me está hablando para irme para Nueva York. No, dile que está hablando. No, eso no es así. Calma. Tierra prometida consiste en todo lo que la tierra va a producir a favor tuyo. Todo lo que existe viene de la tierra. Nota que en Génesis, cuando Dios habló todo en existencia, dice que cada día Él habló y fue creado. Cuando Él creó la tierra, de la tierra procede, de la tierra viene todo lo que podemos ver alrededor. De una manera u otra viene de sustancia que viene de la tierra. Después Dios entrega al hombre, crea al hombre y le entrega al hombre la tierra. Pero primero hace su creación, crea la tierra y después le entrega al hombre el dominio y el señorío de todo lo que Dios creó. Cuando Dios le entregó esto al hombre, esto te incluye a ti y a mí, pero por el pecado lo perdimos. Cuando Satanás entra en tu vida, perdiste a Dios. ¿Por qué? O en esa área perdiste a Dios. ¿Por qué? Porque Dios no está donde hay un desacuerdo con Él. Dile que está a tu lado: Dios no está donde hay pecado. En ese caso está tú y con el que te tentó, que es Satanás. Entonces pierdes autoridad porque Satanás, en el ámbito espiritual, ya que le obedeces a él o caes en la tentación, Satanás entonces de ahí en adelante tiene la autoridad sobre eso. Y es aquí donde viene a robar, a matar y a destruir en eso. Y les he enseñado de cómo Satanás lo hace. Pero ya después que tú le entregas tu vida a Cristo, Dios te empieza a encaminarte en un proceso de restauración, regresándote a ti lo que Satanás te robó, regresándote a ti lo que perdiste en el mundo. Pero porque Dios creó todo y se lo entregó a Adán, pero Adán, cuando peca, lo pierde y es sacado de la presencia de Dios. Cristo vino a restaurar todo otra vez a la humanidad, a los hijos de Dios. Esto te incluye a ti. Por eso cuando tú lees la Escritura y cualquier versículo que tú ves que te mueve, que te confirma, Dios te dice: eso es lo que yo tengo para ti. Eso es lo que yo quiero hacer contigo. ¿Por qué? Porque Cristo vino a pagar por tus pecados. A Él en la cruz lo llevó. Al perdonarte de tus pecados, ya tú puedes reconciliarte con un Dios santo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Denle un aplauso al Rey. Cristo te reconcilió con Dios. En esta reconciliación es donde Dios empieza a entregarte a ti promesas, a obrar milagros, a hacer en tu vida como hacen en la vida del pastor. Hacerlo en tu vida porque eres un hijo, pasas a ser un hijo. Y como hijo, atención,
Y como padre, Él tiene responsabilidad y cuidado tuyo. Dios tiene toda responsabilidad y todo cuidado tuyo. Eso es Él, esa es su función como papá. Ahora, quiero enseñarle cómo es que nosotros podemos poseer estas promesas, cómo nosotros podemos apropiarnos de la tierra prometida. Y una vez más, cuando vamos a leer ahora acerca de la tierra prometida, al pueblo de Israel le entrega, y lo más poderoso es la manera que se lo entrega y el significado que tiene cada instrucción que Dios le da a cómo hacerlo. Pero tú no puedes hacer lo que no has escuchado de parte de Dios. No puedes hacer si no sabes cómo hacerlo. Por esta razón, todo lo que Dios quiere hacer contigo, todo lo que Dios te entrega, sea salud, sea finanza, sea matrimonio, sea un negocio, sea una empresa, sea una casa que vayas a comprar, lo que sea, escucha la voz de Dios, visualízalo, créelo, sigue las instrucciones y toma lo que a ti te pertenece. ¿Están de acuerdo? Anote esos 5 puntos, poderosos 5 puntos, pero poderoso. Así es que tú vas a poder poseer lo que Dios tiene para ti. Veamos esto, lo que dice, y vamos a hablar de estos 5 puntos. Josué capítulo 6 del 1 al 20 dice: Jericó estaba cerrado. Empero. Ok. Interesting. Pero mira lo que dice. Empero, Jericó estaba cerrada. ¿Y qué más? Y bien cerrada. Y aquí explica el por qué estaba bien cerrada. A causa de los hijos de Israel, nada entraba y nadie salía. Pero aquí dice, versículo 2, vea esto. La razón por qué estaba bien cerrada era porque el pueblo de Israel y el pueblo de Jericó tenía miedo, porque sabía la autoridad que tenían el pueblo de Israel, porque sabían que se escuchaba que el pueblo de Israel venía y que ellos tenían un Dios poderoso, más poderoso que el de ellos. Tengo para decirte esto: en el ámbito espiritual, las tinieblas saben cuando tú entiendes y tienes claro la autoridad que tú tienes aquí en la tierra. Cuando eres un hijo de Dios, atención, y esto le estoy hablando a todo el que está aquí y ha recibido a Cristo como Señor y Salvador. Y es que las tinieblas saben cuando un hijo de Dios llegó a un territorio. Y las tinieblas hasta tiemblan. ¿Por qué? Porque sabe el poder y la autoridad que tú tienes como hijo. Y sabe que tú tienes todo el respaldo celestial de Dios, los ángeles, la presencia, y que tú tienes todos los recursos para tomar de regreso lo que le pertenece a Dios y te pertenece a ti. Acuérdate que tú no perdiste porque Satanás te lo robó. Acuérdate que tú no perdiste, sea finanzas, sea salud. El cuerpo no fue diseñado para tener enfermedades. La enfermedad es por un deterioro o decadencia o carencia que tiene el cuerpo. Por eso es muy importante que te alimentes bien. Cuando te alimentas bien, le pones al cuerpo lo que el cuerpo necesita. Lo que el cuerpo necesita para funcionar. Si come entonces comida chatarra, tiene ahora que meterle para sanar el cuerpo de la chatarra y volver entonces a ponerlo lo que el cuerpo necesita. Así es la salud, ¿verdad? Vamos a ver si hacemos un seminario de salud one on one. Sí, el pastor se cuida, ¿verdad? Pues yo me cuido mucho. Hago mi ejercicio y soy sabio en lo que le meto al cuerpo. Pues yo tengo que predicar por mucho tiempo, gente. Yo quiero predicar por los próximos 30, 40 años más, porque tengo almas para edificar. Yo tengo una iglesia para edificar. Yo vine a edificarte. Yo no vine a trabajar nada religioso. Si viniste a este lugar, prepárate, porque aquí tú vas a ser edificado. Me gusta enseñar. Me gusta impartir de lo que tengo, que lo que Dios ha hecho conmigo yo puedo depositarlo en tu espíritu, en tu corazón. Y que si así como Dios lo hizo con el pastor, lo puede hacer conmigo. Aquí hay pastores proféticamente y yo lo declaro sobre tu vida. Aquí hay profetas, maestros, evangelistas. Aquí hay gente que las naciones te está esperando a ti. Aquí hay naciones esperándote a ti, así como me llevó Juan Carlos a Argentina. Nunca en mi vida, Juan Carlos, pensé que, aunque sea en estos años, pensé que iba a estar en Argentina. No lo sabía. Pero Dios lo coordinó. ¿Por qué? Dios hizo un milagro, me sacó de donde me sacó, pero es para gobernar mi vida, porque Él es mi Señor. Pregunta: ¿cuántos de ustedes tienen a Cristo como Señor en su vida? Si Él es tu Señor, Él tiene que tener todo derecho para gobernar y dictar las instrucciones en tu vida. ¿Para qué le entregamos nuestra vida a Cristo? No se la entregamos a Él la vida, se la entregamos a Él.
Ustedes le entregaron su vida a Él. I'm so proud of you, son. Ustedes le entregaron su vida a Él. Ya cuando ustedes se han bautizado, van a salir, dice la Escritura, a un nuevo comienzo. Las viejas cosas pasarán. Ustedes entran ahí al agua y cuando salen, salen como una nueva criatura, libre, a un nuevo comienzo, una nueva vida. Y esa es la vida que Dios tiene para darte. Pero atención aquí, no solamente Dios te da vida eterna. Cuando uno muere va al cielo. Pero no solamente eso empieza en el momento que tú se le entregas. No solamente te da vida, pero empieza a regresarte a ti lo que a ti te pertenece como un hijo de Dios. En tu salud, Dios hace, en la salud divina, Dios hace milagro a tu cuerpo. ¿Cuántas personas están aquí que le han diagnosticado o están luchando con algo, algún tipo de enfermedad física? Levante su mano. Vea, sabe que tu cuerpo está diseñado para ser usado por Dios. Y es por eso que Dios hace milagros en los cuerpos. Pero tiene que venir con la expectativa de que Dios me tiene que sanar. ¿Verdad? ¿Lo creen? Somos una iglesia de milagros, creemos en milagros. En la entrada ahí lo dice, aquí ocurren milagros. Ese es el Dios que yo conozco. No solamente en eso, también, también emocional, mental, todo esto, salud mental, todo esto es muy importante. Pero tu cuerpo es tu terreno, tú tienes que tomar posesión de ellos. Satanás no puede venir a tu cuerpo. Las enfermedades no pueden venir a hacer lo que le da la gana en tu cuerpo. Tienes propósito, you have a reason of existence. So your body has to be healthy. Tienes una razón de existencia. Tu cuerpo tiene que sujetarse. Y todo lo que está dañando tu cuerpo tiene que ir. Digan conmigo, tiene que ir. No puede estar en tu cuerpo si te va a dañar. Si eres un hijo de Dios, Dios se encargará de ti. La tiniebla sabe cuando tú te estás acercando, porque y conoces la autoridad que tú tienes. Satanás sabe cuando sabe que eres un hijo de Dios y que tú que reconoces la autoridad que tú tienes. Tiembla. Dice la Escritura que Jericó estaba cerrado y bien cerrado. Dice versículo 2. Esto es poderoso. Dice versículo 2. Pero Jehová le dice a Josué esto. Josué es el líder que Dios manda para tomar esa tierra que Dios le prometió. Dice, mira. Lo primero que le dice es mira. Y esto es una palabra clave. ¿Qué es lo que le dice? Visualiza esto. Y Dios te habla en esta mañana. Y Dios te dice, visualiza. Dios te habla, pero Dios también te dice, visualiza lo que te voy a decir. Porque lo que te voy a decir no tiene sentido para ti en lo humano. Atención, lo que te voy a decir, cuando Dios te dice mira, Dios dice, ok, yo te hablo, pero quiero que lo visualice. Porque cuando tú lo visualizas se hace real en ti. Hay mucha razón de por qué Dios le dice mira. Pero nota esto, ellos todavía no habían conquistado a Jericó. Pero mira lo que Dios le dice. Dios le dice, yo quiero que tú visualices lo que dice versículo 2. Mas Jehová le dice a Josué, mira. Diga conmigo, mira. Dale un codazo que tú le dices, mira, dile, mira. Dice, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus varones de guerra. Atención, no solamente Dios le habla, pero en otra palabra Dios le está diciendo, yo quiero que tú visualices lo que ya está hecho, lo que ya existe, pero todavía no hemos conquistado. No. Es que Dios habla lo que Él dice que Él va a hacer. Y esto tiene mucho poder en ti, porque Dios te habla, pero Dios quiere que tú lo visualices. Y me quiero que anote estos puntos que le voy a dar acerca de que cuando Dios te habla, anota esto. Dios lo primero que hace, le habla a Josué. La palabra de Dios tiene poder, anótalo. La palabra de Dios tiene poder. Cuando llega a tu corazón, no va a retornar vacía, sino que va a entrar y va a depositar y va a hacer lo que Dios manda a que haga. ¿Qué produce la palabra cuando llega, cuando Dios te habla? Busquen que Dios te hable, porque cuando la palabra llega, tiene poder para dos cosas. Anótalo. Para que tú creas y para que tú hagas de acuerdo a esa palabra que está ahí. Lo que Dios le dice a Josué que haga y al pueblo de Israel es algo, lo vamos a leer, parece ser ridículo, pero es necesario. Israel va a hacer de su parte y Dios va a hacer la suya, y lo vamos a leer. Quiero que anote esto acerca de la palabra también. La palabra de Dios, cuando Dios te habla, sea que estás en una prédica, por eso es importante congregarte siempre. La gente no entiende, piensa que por YouTube vas a recibir una palabra. No. Usted va a recibir una palabra dentro del cuerpo que Dios lo puso, que es Luz de las Naciones. Va a recibir a través del pastor, que es la cabeza, nosotros la cabeza, los pastores y el resto del liderazgo, para depositar en ti. Anota esto. Cuando tienes palabra de Dios, anótelo. La palabra deposita fe. ¿A dónde? En tu espíritu.
Lo primero, y quiero que entienda esta dinámica acerca de la palabra. ¿Cómo funciona esto? La palabra, un ejemplo, abres la Biblia, la lees, entra por tus ojos, entra a tus oídos y llega a tu alma primero. Pero de tu alma pasa a tu espíritu, y en el espíritu es donde el Espíritu de Dios la vivifica y te hace sentido. Tal vez usted ha leído la palabra y cuando la lee usted dice: yo no entiendo esto. ¿Qué te hace falta? Te hace falta que llegue de tu cerebro o de la mente o del alma, que llegue a tu espíritu, y ahí donde Dios la vivifica y se hace real en tu vida. Entonces, un factor importante y poderoso de la palabra que cuando llega a ti es para activar fe, para que tú le creas y tú hagas. Porque cuando tú tienes fe, tú vas a creer y tú vas a hacer de acuerdo a la fe que tú tienes. Por lo más ridículo que sea la situación, cuando le crees a Dios, cuando Dios te habla, Él te va a empoderar para que tú hagas lo que Él dice que haga. Dicen amén a eso. Hay muchas maneras de cómo Dios habla, anótelo. Muchas maneras de cómo Dios habla. Dios habla a través de la escritura directamente, logos. Esto llega a tu alma, llega a tu espíritu. De tu alma a tu espíritu. El espíritu es donde Dios te da la revelación. O Dios te puede hablar directamente a tu espíritu. Dios te puede hablar directamente a tu espíritu. Ahora, quiero tomar una pausa en este contexto y quiero llevarlo para que pueda entender cómo es que muchas veces Dios habla y puedas entenderlo, para que no te confundas. Y es esto: muchas veces Dios habla las cosas que no son como si fuesen. En otras palabras, Dios te habla en el sentido presente, en el ahora, en tu espíritu, lo que va a acontecer, pero te lo habla como que ya está hecho. Y Dios lo hace para activar en ti la fe. Y esto queremos verlo rapidito. Manténgase en ese contexto porque vamos a regresar aquí. Pero quiero llevarlo para respaldar lo que le acabé de decir. Que cuando Dios te habla, siempre que Dios te habla, Él te habla para que puedas entender. Él te habla y deposita en ti lo que ya está hecho en su corazón y en su mente. Y Él dice: yo voy a mí. Dios dice, porque Él tiene el poder para llevarlo a cabo, por lo más difícil que parezca ser. Ese es el Dios que yo conozco. Ese es el Dios de lo imposible. Veamos esto. Vamos rapidito a Romanos capítulo 4. Pero póngale un bookmark en Josué 6 porque vamos a regresar ahí. En Romanos 4:17 habla una verdad que quiero que nunca se te olvide. Y Romanos 4:17 dice, como está escrito, Dios le hace una promesa a Abraham. Y como muchos conocen la historia, Abraham y su esposa, él tenía como alguno, cuando Dios le habla, él tenía como algunos 80 años, su esposa 70. Y Dios le da una promesa de que le va a entregar un hijo, que él iba a ser padre de muchas naciones. Eso es imposible para el hombre, para el ser humano. De hecho, era tan imposible que ellos quisieron ayudar a Dios y metieron la pata. Los que conocen y leen Biblia. ¿Cuántos conocen la historia? Qué bueno, lean Biblia. Eso está en el libro de Génesis. Aprovecho para decirle, ya tengo ese grupo que estuve hablando en el discipulado el martes. Tengo ese grupo, ya la lista está. Así que espere instrucciones porque queremos encaminarlo a este discipulado que tenemos, este próximo paso para los que ya se bautizaron. ¿Okay? Estaremos dando esa información más adelante, entre la semana. Pero note esto, lo que habla acerca de la característica de Dios. Dice: te he puesto, Dios le habla a Abraham y le dice: yo te he puesto por padre de mucha gente, porque eso es lo que Dios le prometió, está escrito delante de Dios. Y dice que a quien creyó, el cual da vida a los muertos. Atención, Dios es un Dios que da vida al que está muerto. En otra palabra, aquí revela el poder tan grande de Dios, que Él da vida a los muertos, resucita. Gente, si Dios resucita a los muertos, ¿qué es lo peor que le puede pasar al ser humano? Morir, ser enterrado. Pero si Dios tiene el poder para resucitar a los muertos, la pregunta es: ¿qué no puede Dios resucitar en tu vida que ha muerto? ¿No podrá Dios restaurar tu matrimonio, vivificarlo? Si resucita el cuerpo, ¿cómo Dios no te puede sanar? Ese es el Dios de lo imposible. Por eso le entregamos nuestra vida a Él, para que Él haga en nuestra vida lo que nuestra propia humanidad no podemos, es imposible. Pero mire la característica de Dios, el cual da vida a los muertos, y Él llama a las cosas que no son como si ya fuesen. Cuando Dios te habla, atención aquí, cuando Dios te habla, Dios siempre te va a hablar a ti lo que no tiene sentido, un futuro que no hace sentido, que tú vas a decir. ¿Y cómo lo vas a hacer? Que tienes que cuidar tu corazón,
Porque si no cuida tu corazón, tú mismo te puede abortar la promesa que Dios te ha dado. Cuida tu corazón, porque entra el pesimismo, entra la queja avanza. ¿Cuál es la queja avanza? A la queja avanza, que empezamos a mirar el problema y nos desenfocamos del Dios de la solución del problema. Gente, el problema ya está ahí. Ya sabemos el problema tú tienes, ya tú lo sabes. No llame a la gente. De hecho, quiero encaminarlo a cómo es que entonces Josué entiende esto de parte de Dios. Y es que Dios llama a las cosas que no son como si ya fuesen. Por eso Él le dice a Josué: mira, que yo he entregado en tus manos. Y Josué diría: pero en mis manos todavía no habían tomado el territorio. Pero Dios le está hablando con autoridad, porque Dios va a él. Dios sabe lo que va a hacer. Dios sabe lo que va a hacer en tu vida. Busca en que Dios te hable y que Él te dirija, porque Dios va a hacer cosas extraordinarias en ti, a través de ti, más grande de lo que tú puedes visualizar. Por eso Él tiene que llevarte a ti a que tú visualices lo que Él te está hablando y no lo que tú por muchos años has visualizado. Estás esperando el milagro, no sucede. Estás esperando el milagro, no sucede. Y tú dices, estás enfocado en lo terrenal, en lo circunstancial. Y Dios te dice: no, pon tu mirada arriba, en aquel que tiene el poder para resucitar. Que si resucitó a Cristo, a quien tú le entregaste tu vida, Él tiene todo poder para resucitar en tu vida lo que sea necesario para cumplir su promesa. Dicen amén a eso. Den un fuerte aplauso al Rey. Vamos a regresar a Josué capítulo. Ya me está acabando el tiempo. ¿Cómo no? Ok, versículo 2. Él le dice: mira, dile que está a tu lado, mira, visualiza. Learn to visualize. Si Dios te habló, visualízalo. Yo le digo, todos los domingos yo visualizo cómo se va a llevar a cabo este servicio. Cuando me preguntaron a mí: pastor, ¿en qué etapa del programa vamos a bautizar? Le dije: deme un minuto porque tengo que orar. Y Dios me indica, Él me dice: ok, primero la alabanza, la adoración, porque no hacemos un programa religioso, rutinario. Dios tiene que darme a mí. Y Dios me dice: ok, entonces después de la palabra vamos a bautizar. Pero yo lo visualizo. Gente, cuando yo me acuerdo cuando salía como evangelista, la primera vez que estuve delante de 8,000 personas, un coliseo en Puerto Rico, Roberto Clemente, los que son de Puerto Rico, allá en San Juan, yo tuve que familiarizarme para yo poder tener y agarrar la fe y la valentía para poder hacer eso. Primera vez delante de 8,000 personas. Gente, los que me conocen del pasado, mi mamá, yo era una persona muy tímida, miedoso delante de la gente. Que alguien me hubiese dicho 25 años atrás que yo iba a estar predicando aquí con 150 gente. Gente, la iglesia está creciendo. Mire esto. No, y todavía falta aquí, gente. Eso hay que llenarlo. Gente, usted no puede ser egoísta con la palabra. Usted no puede venir: pastor, me gusta su palabra. Dile que está a tu lado. No podemos ser egoístas. ¿Cuántas visitas tenemos aquí por primera vez? Levante su mano. El que lo invitó le ama. El que te invitó te ama, porque vino a traer palabra que te alimente, que te solidifique. No venga solo la próxima vez. René vino y trajo ya a su familia y todo el mundo. Amén. Y Chance trajo a René. Y así funciona, gente. Eso hay que llenarlo. Dile que está a tu lado, eso hay que llenarlo. Vamos a edificar más almas, más vida. Le dice: mira, visualiza. Quiero llevarlo entonces más adelante. Quiero que anotes esto acerca de cuando Dios te habla, te dice: mira. Y Dios le dice: mira, y es para esto, anótalo. Cuando Dios te habla, pero quiero que tú visualices, Dios quiere preexponerte a ti, porque es grande lo que Dios tiene para ti. Pero Dios te dice: míralo, para preexponerte, para familiarizarte y no tengas miedo. O no descarte lo que Dios te está diciendo. Anota esto, y es que cuando Dios te preexpone es para romper límites y ensanchar dos cosas en ti. Dios te revela, Dios te muestra lo que tú ves grande. Tú dices: Señor, ¿cómo va a ser esto? Es más adelante en el futuro, pero Dios te lo pone para preexponerte a esto. Y cuando Dios te preexpone en el espíritu, que tú puedes ver o puedes visualizarte, esto es lo que causa, esto es lo que tú haces. Anótalo. Y es que Dios ensancha entonces dos cosas: tu fe y tu capacidad interna para ver y creer que de una manera Dios lo va a hacer.
pero no viene de golpe lo que va a suceder. Y así tú sabes lo que Dios está obrando, ya tú sabes que Dios te está haciendo porque ya te lo habló. Y tú entonces no vienes y sales huyendo como un miedoso, o te pones a guerrear y Dios obrando en tu vida. Sabe que cuando Dios va a hacer algo nuevo en tu vida, Él tiene que romper, sacar. Y a veces que nosotros vemos que Dios rompe relaciones, hay gente que se desaparece en nuestra vida y nosotros, ¿qué pasa? Que Dios tiene que sacar gente de tu vida que no son necesarias, gente que te pueden perjudicar. Hay cosas nuevas, o te saca de un trabajo, te mete en otro. Dios tiene que romper esquemas, límites en tu mente para que tú puedas estar y creerle a Dios y poder estar en acuerdo para hacer lo que Él te manda hacer. Veamos esto, lo que Dios dice en el versículo 3. Dios empieza a darle instrucciones. Vamos a regresar a Josué capítulo 6. Y Dios empieza a darle instrucciones a Josué. Ya sabemos que Dios le dice: mira, dile que está a tu lado, mira, pon atención. Dios te está hablando y Dios quiere que tú visualices. Pregunta: ¿cuántos de ustedes tiene algo, una casa, tal día cerramos? ¿Cuántos de ustedes son de lo que son fiebrú para el dominicano? Fiebrú, ¿alguien sabe lo que es fiebrú? Estás loco para que llegue ese día, sea la casa, el carro, lo que sea que va a suceder, o te vas a casar. Estás loco para que llegue ese día y te visualiza el escenario. Todavía no ha llegado. ¿Cuántos de ustedes son los que les gustan visualizarse eso? Así mismo, en otras palabras, tú te estás exponiendo para que cuando llegue lo puedas disfrutar. Dios le dice: visualiza lo que yo tengo para darte. Y Dios te dice en esta mañana: visualiza lo que tú esperas. Qué milagro, busca palabra, busca una promesa de parte de Dios. Visualízase eso cumpliéndose en tu vida. Lo tercero, anótalo. Lo tercero es que entonces tú tienes que creerle a Dios según lo que Él te prometió. Tú lo visualizas. Yo lo creo y me agarro a eso. Yo lo creo y me agarro a eso. Dice el versículo 3: rodeará, Dios empieza a dar la instrucción. Le dice: rodeará pues la ciudad. Todos los hombres de guerra van a rodear la ciudad. Y empieza a darles unas instrucciones clave. Dice: dando una vez o una vuelta alrededor de la ciudad. Esto lo vas a hacer durante 6 días. Está la instrucción. Acuérdate que Dios le dice: yo le entrego este territorio, le entrego el rey y todo lo que está dentro. Pero esto es lo que ustedes van a hacer. Van a rodear esta ciudad. Yo me imagino que eso, lo de Jericó, están adentro temblando. Y dice: esta gente nos están rodeando. Pero Dios le da instrucciones: hagan esto. Rodea pues la ciudad, todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez. Y esto tú lo vas a hacer durante ¿qué? 6 días. Entienda esto: cuando usted lee las escrituras y ve números, los números representan, tiene una razón de por qué Dios lo menciona y Dios lo quiere de esa manera. Anótalo. Número 1, anota esto acerca de 6, del número 6 días. ¿Por qué? Anótalo. Bíblicamente, el día sexto es del día que Dios creó al hombre y no era el tiempo perfecto todavía. Crea al hombre, cuando usted ve las escrituras, Dios crea al hombre al 6º día. En otras palabras, a esa es la parte cuando Dios le da las instrucciones. Dios te dice a ti: tú vas a hacer la parte humana. El milagro lo va a hacer Dios, pero hay una parte que te va a corresponder a ti si quieres ver el milagro, si quieres tomar territorio o si quieres poseer lo que Dios te ha prometido. Lo que sea que tú necesitas, Dios te dice: tienes que hacer una parte humana. Y esa parte la vas a hacer tú. Le dice: 6 días le van a dar vuelta a este territorio que tengo para ti. Anote esto también: 6 representa hombre, el aspecto humano en toda la creación, porque ese día fue que Dios creó al hombre. Eso es lo que significa. En otras palabras, el día, cada 6, vamos, esa es la instrucción que le da: 6 vueltas. En otras palabras, Señor, estoy haciendo de mi parte. ¿Qué Dios te mandó a hacer? ¿Qué Dios te promete? ¿Qué te corresponde a ti? Porque Dios no quiere gente vaga. No. ¿Por qué? Porque cuando tú haces y te cuesta y suda, tú lo vas a valorar y lo vas a mantener. Gente, Dios no es un Dios que quiere gente vaga. Dios quiere gente que le crean y que sea riesgoso. ¿Por qué? Porque cuando tú conquistas, adquieres y lo ves en tu vida, lo vas a valorar, lo vas a apreciar, porque te costó sueño, te costó sudor, te costó. Y Dios quiere, vamos a entrar a un acuerdo. Yo te voy a entregar esta tierra, yo te voy a entregar lo que Dios te promete. Dios dice: te voy a entregar lo que, pero vamos a guerrear por esto. Esto no va a ser fácil, para que te acuerdes. Te tocó también de tu parte. Versículo 4 dice, y le da más instrucciones. Le dice en el versículo 4, menciona el número 7.
va a ser esto: 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuerno de carnero delante del arca. El séptimo día, otra vez menciona el 7 y le voy a desglosar por qué 7. El séptimo día daréis 7 vueltas a la ciudad y los sacerdotes tocarán entonces la bocina. ¿Por qué? Anote esto: sacerdotes son aquellos sacerdotes, no son de la religión, de ninguna religión. La escritura dice, ok, anote lo que es un sacerdote. Un sacerdote es una persona que se presenta a Dios. Es uno que ora, uno que intercede. Aquí hay gente que ora. Son características de un sacerdote. ¿Por qué le quiero mostrar eso? Para romper esquema del entendimiento de lo que es un sacerdote. Un sacerdote no es uno que se pone una batola todo santo y que usted tiene que arrodillarse a confesarle a él. No. Preséntese a Dios. Él es el que va a escuchar. Él sabe. Preséntese en arrepentimiento a Dios. Aquí el hombre es limitado, gente. Aquí el hombre es limitado. Un sacerdote es uno también. Ora, intercede, es uno que alaba y adora. ¿Cuánto alaban a Dios y adora a Dios? Ahora hay 4 características en las cuales usted se puede identificar. Un sacerdote en el Viejo Testamento le traía ofrenda, los diezmos y las ofrendas a Dios. ¿Cuánto ustedes diezman y ofrendan? 6 características de un sacerdote. ¿Por qué le digo esto? Porque la escritura dice que nosotros, los hijos de Dios, tenemos el acceso a presentarnos a Dios como sacerdote, como reyes y como guerreros, dice la escritura. ¿Qué significa? Un sacerdote es uno que se presenta a Dios en lo espiritual y aquí en la tierra hace la voluntad de Dios. Eso es lo que un sacerdote. No es que el Vaticano venga y le unja. No. Todos nosotros tenemos acceso. En el Viejo Testamento había un sacerdote que hacía su función, pero en el Nuevo Testamento, en Cristo Jesús, Él abrió el camino para que todos nosotros ahora podemos presentarnos a Él y hablar directamente con Él. Podemos alabarlo y adorarlo. Ya no es que el pastor lo haga, sino que la iglesia, el pastor y la iglesia también lo haga. Todo el mundo lo haga. Tú tienes acceso a un Dios milagroso. ¿Están de acuerdo conmigo? Pero el número 7, anota lo que significa el número 7. Significa completo, terminado y perfecto. Completo porque séptimo día, el sexto día es donde Dios crea el hombre. Pero la escritura dice que en el séptimo día fue donde Dios descansó. Pero no era porque se cansó, sino que ese día lo santificó, lo que significa que reposó de todo lo que creó. Él hizo, atención, le entregó a Adán toda la tierra. Y Dios entonces, dice la escritura, que reposó ese día. Entonces el día 7, atención aquí. Día 7, atención aquí todo. Aquí, dile que está a tu lado. Allá, dile allá. Acá. El séptimo día es día perfecto. Digan conmigo, día perfecto. Por eso es importante que note esto. Él dice: 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuerno de carnero delante del arca. ¿Delante de qué? El arca es la presencia de Dios. En otras palabras, para ir a tomar este territorio tiene que ir la presencia de Dios. Pero los que van adelante son aquellos que son los sacerdotes, que están orando, intercediendo. Son aquellos que se presentan a Dios. La pregunta es: ¿qué tú esperas que Dios haga? ¿O qué territorio o qué tú estás esperando que Dios te entregue? Porque lo primero que tiene que ir adelante es tú como sacerdote o sacerdotisa, tus oraciones, tu intercesión, tu presentarte a Dios, diezmo, ofrenda y todo la alabanza y la adoración. Tú vas adelante, y cuando tú haces eso, a tomar el territorio o lo que Dios te entrega, la presencia de Dios va contigo y te respalda. ¿Qué es lo que significa eso? En otras palabras, para que Dios te acompañe para tomar ese territorio, tiene que haber en ti un corazón sacerdotal. Uno que primero está dispuesto. Nota que dice que va primero del arca. En muchas ocasiones Dios manda el arca adelante, pero en este caso Dios le dice al pueblo: no, vayan ustedes adelante. Pero no todo el mundo va ahí. Dile que está a tu lado: no todo el mundo va adelante. Los que oran o que interceden, solo alaban y adoran, diezmo y ofrenda, son los que van adelante, y la presencia de Dios lo acompaña a tomar ese territorio que Dios le prometió. Son los que oran e interceden. Cabeza, hombre, tú eres el primero en orar e interceder. Cuando eso es así, tenlo por seguro. Primero es los guerreros, dice la escritura, los sacerdotes. Vea. Versículo 5. Dice versículo 5: cuando el cuerno del carnero de un toque prolongado, tan pronto oigan el sonido de bocina, todo el pueblo gritará con fuerza y el muro de la ciudad caerá.
entonces asaltarán el pueblo cada uno y vayan derecho y vayan adelante. Thank you, Jesus. Quiero que vayamos rapidito al versículo 10. ¿Por qué quiero presentar el versículo 10? Porque el versículo 10, aquí todo le adelanto todos estos versículos a cuando Josué, acuérdense que Dios le habló a Josué y le dio estas instrucciones. Josué ahora viene con las instrucciones que Dios le da y se la quiere dar al pueblo, a estos guerreros. Él es el líder y ahora vamos a tomar esta tierra. Pero note, aquí Josué le da unas instrucciones al pueblo que Dios no le dio a él. Pero como él conoce su gente, he knows his people, él le da unas instrucciones que Dios no le dio, pero él se la da porque él conoce la gente con quien él está. Y esto es lo que le dice. Pero Josué le dio esta orden al pueblo. Esta es la orden que le da. Le dice: ustedes no van a gritar, ni se oirá voz entre ustedes, ni saldrá palabra de vuestra boca hasta el día que yo les diga griten. Entonces van a gritar. Dios no le dio esta instrucción a Josué, pero como Josué conoce su gente, que son quejadores, pesimista. ¿Conoce usted gente pesimista? Que Dios te pone en el espíritu lo que te habló, y si se lo presenta a Chencha te dice: ¿y tú vas a creer en eso? ¿Conoce gente que tú evitas llamarlo? Porque todo lo que tú sientes en el espíritu con convicción, oye, te quieren apagar la fe. Por esa razón Josué le dice al pueblo, le dice: esto es lo que vamos a hacer. Ok, vamos a tomar este territorio y Dios va a hacer un milagro, pero hasta que no lleguemos allá y hasta que yo no le diga, nadie dé una palabra. ¿Por qué? Porque no quería que se apagara la fe. No quería que los que van marchando vienen y dicen: venga acá, pues tú una loquera, ¿qué es esto? Las cosas de Dios no tienen sentido muchas veces. Las cosas de Dios no tienen sentido porque es la parte que le corresponde a Dios, hacer el milagro. No deje que nadie te apague el milagro. No deje que nadie te desanime de lo que Dios te habló, de lo que tú visualizaste. Y cuidado que si te pone a hablar con el que no, fácilmente, dile que está a tu lado: si no habla el lenguaje de Dios, no quiero hablar con esa persona. Lo mejor que tú puedes hacer es quedarte callado. No le cuente a nadie lo que Dios te habló. Te puedes encontrar con un apagafe. Te puedes encontrar con gente que te lo va a apagar. Por esa razón le da la instrucción, le dice: no, nadie aquí, ninguno se van a hablar, sino que caminen marchando, pensando en qué, lo que Dios te dijo. Dile que está a tu lado: piensa en lo que Dios te dijo. Hay cosas que Dios te manda a hacer, pero es muy importante que tienes que permanecer callado. No lo puedes compartir con nadie, y nada debe de salir de tu boca hasta el día de accionar. Lo que sale de tu boca puede causar impedimento, confusión, desánimo, desoriento, duda o hasta un apagón de fe. Y esto puede causar un desvío de la voluntad de Dios. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Apártate de la gente pesimista. Si no habla el lenguaje tuyo, si no es radical, si no es loco espiritualmente como tú, no escuches a esa persona, porque te va a desorientar y vas a perder lo que Dios quiere hacer contigo. Quiero darte por último 3 fuentes donde puede suceder esto, de donde puede venir estas palabras donde tú no debes de escuchar. 3, hay muchas, quiero dar las primeras 3. Número 1, el diablo. El diablo puede poner un pensamiento en tu mente. Por eso no hable mucho. Créele, óralo, preséntate. Créele, óralo, preséntalo. Número 2, gente que Satanás va a poner en tu vida. Ellos no son el diablo, pero puede ser gente que no ven lo que tú ves porque tú fuiste el que Dios te habló. Y como ellos no estuvieron presentes y no vieron que Dios te habló, tal vez no te crean. Tal vez tú le dices: Dios, yo vi esto en el espíritu. Pueda que piensen que tú estás loco. Por eso con esa gente tú no puedes hablar. Gente, yo estoy aquí porque vi lo imposible realizarse, y hoy en día soy un milagro caminando. Yo soy un milagro. Vamos, gente, alguien tiene que alabar al Dios que yo conozco. Gente, yo le conté, atención, yo le conté. Una vez yo estaba en la prisión federal, hace 20 años atrás estuve en una prisión federal. Y en la prisión, ustedes se acuerdan del testimonio, que mientras la gente en la cárcel, habían 8 dentro de la celda que yo estaba, una celda de 8 hombres. Y con eso termino. Voy a continuar esto la semana que viene, la parte 2. Yo estaba en la celda mía, y yo me acuerdo que todas las noches yo hacía un acto profético, una declaración profética, porque yo me veía saliendo de la cárcel.
Yo era cabecilla de la organización. Yo no era inocente. A mí me estaban enfrentando me querían dar una cadena perpetua por mi rol y la cantidad de narcótico que yo distribuía como cabecilla. Me querían dar muchos años. Era imposible que Juan Canela saliera, pero imposible para el hombre. Pero como no fue el hombre que me salvó, no fue el hombre que me creó, aquel que te creó es el único que tiene derecho a dictar lo que va a pasar en tu vida. Acuérdate de esto. El que te creó, the one who created you, is the only one who has the power to tell you what he's gonna do. And that's it. Pero aprende a escucharlo a él y seguir escuchando a él, y no escuche voces que no se alinean con lo que él te dijo. Y yo me acuerdo que una noche, todas las noches, yo siempre hacía este acto de fe, y yo declaraba y yo decía, y me sentaba en mi cama y yo decía, yo estoy enfrentando muchos años, esto yo con mis ojos cerrados, pero lo declaraba y lo decretaba, porque la celda y la cárcel, todo el mundo tenía que escuchar lo que mi Dios me dijo. Y yo hacía esta confesión toda la noche. Yo decía, yo declaro, después que oraba, yo decía, yo declaro y decreto que estas barras, esta celda de hierro, a mí no me van a detener. Yo declaraba y decía, estas cárceles no van a detener el plan que Dios tiene conmigo, porque ya yo le había entregado mi vida a Cristo y ya yo era una nueva criatura en Cristo Jesús. Lo creí y lo declaraba, lo creía y lo declaraba. ¿Sabe lo que terminó pasando? El pastor hoy en día es un pastor, quien una vez era un narcotraficante, 2025 ministrando. ¿Por qué? El plan de Dios tiene que cumplirse. Nadie tiene el poder sobre tu vida sino aquel a quien tú se la entregas. La gran pregunta es, ¿quién gobierna tu vida? Yo la gobernaba por muchos años, 26 años, y así estuve en el narcotráfico, hasta que le entregué mi vida a él. Él tomó dominio y gobernó. Hoy en día me lo disfruto, la nueva vida que él me ha dado.